oferta descarada, el hombre la aceptó, empezó con Eva y después llegó al hombre, y bueno, acá estamos, ¿no? Estamos contando la historia de un mundo completamente distorsionado. Dios provee a la criatura lo que necesita, y provee a los buenos y a los malos. Porque nosotros, si bien es cierto que recibimos los favores de Dios, este mundo vive también de esos favores de Dios. Dice que hace llover sobre buenos y sobre malos. Eso es providencia, o lo que algunos llaman teológicamente la gracia común de Dios sobre las criaturas. Entonces lo que tenemos acá es, en nuestra dependencia de Dios, es que dependemos de su providencia, de su dádiva. Verso 12 nos habla de que dependemos de su perdón. Dice allí, y perdónanos nuestras deudas. No solamente abastece lo que necesitamos también la compasión y el perdón por nuestras faltas. Nosotros a veces ya no confesamos más. Nosotros no pedimos perdón por nada. No necesitaba ese fariseo que se paró adelante a orar, como dice Lucas, y decía, Señor, soy un fenómeno. No veía a ese hombre. ¿Ustedes piensan que ese hombre no tenía necesidad de pedir el perdón a Dios por su pecado? Como lo hacía el publicano que estaba afuera. Creo que estaba más en urgencia del perdón divino el Señor que estaba ahí adentro, que pensaba que estaba bien con Dios, que el otro que estaba llorando por la compasión divina. Porque por lo menos este simplemente decía lo que era. Y ciertamente Dios lo justificó. El otro no, el otro pensaba que estaba todo bien con Dios, que no necesitaba perdón, compasión. Y sin embargo era aquel justamente, el religioso, el hombre consagrado, el que tenía que hacer una revisión interior y ver cómo estaba su condición espiritual delante de Dios y clamar el perdón de Dios por su pecado. ¿Tú crees que la forma en que oramos nosotros no merece que nos arrodillemos y pidamos perdón a Dios por haber alterado los modelos bíblicos de oración? ¿Cómo puede ser que la iglesia está orando no en una forma bíblica y algunos reclaman de que Dios está respondiendo? Dios me ha respondido a mi oración cuando estamos viviendo en pecado. Y en pecado no solamente en temas éticos, que por cierto hay mucho para hablar de eso, pero estamos viviendo en pecado en cuanto a nuestra doctrina, en cuanto a nuestros principios bíblicos, y entre ellos el tema de la oración. Nosotros no estamos siguiendo el modelo de oración que nos dejó Jesús. Estamos inventando nuevos modelos, nuestros modelos propios, adquiridos por falsos apóstoles que nos enseñan a orar en una forma incorrecta. Tenemos que pedirle perdón a Dios para que entonces podamos empezar bien con el Señor y orar como corresponde. Dependencia de la providencia divina. 2, dependencia del perdón divino. Y número 3, dependencia de su cobertura. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No somos nosotros los que escapamos, es Dios poniendo su mano de protección sobre nosotros. Es dependiendo de que Dios me guarde, me cuide. Vamos a hablar de la guerra espiritual, y hoy día la guerra espiritual es yo, el cristiano, ¿no es cierto? Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, y entonces agarramos al diablo por el cuello y le sacamos los cachos y lo insultamos y en fin, nos agarramos a trompadas con el diablo. Vamos, querido, nosotros realmente nos creemos que podemos tener un mano a mano con el diablo o alguno de los demonios, pero estamos locos. ¿Nosotros podemos pelear con el diablo? ¿Cómo? A ver, yo miro este asunto, ¿no es cierto? No sé si acá no habrá demonios, a lo mejor dice que cuando se predica la palabra está el demonio tratando de arrebatar la semilla, ¿no? Pero si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo tocar, no lo podemos oler, ¿cómo pretendo yo pelear con algo que no sé dónde está? Nos enseña la iglesia, no, pero lo podés agarrar de acá y lo podés tirar por la ventana, lo podés insultar, lo podés pisar en la cabeza el cuello del diablo y una sarta de pavadas. Y yo digo, pero ¿cómo hago para pelear con algo que no veo? Trate de ponerse en la luz, ¿no es cierto?, con la sombra y trate de pelear con la sombra. Y péguele a la pared. ¿Quién cree usted que va a ganar? La sombra. Se va a romper los brazos peleando con nada. Porque no hay nada objetivo allí para luchar. Pero nosotros nos creemos tan piolas que podemos luchar contra estas fuerzas.
que no podemos tocar, no podemos ver, y nos dan una paliza. Se matan de risa los demonios. Cuando nosotros decimos al cachudo por acá, al cachudo por allá, se matan de risa. Y así le va al cristianismo. El punto de soberbia al que hemos llegado es alarmante, es terrible. Necesitamos volver y pedir perdón a Dios. Bueno, miren, ya me extendí un poco, ¿no? Déjenme que lea un pasaje en 1 de Juan capítulo 5, y tomen nota porque es Juan el que está hablando. ¿Y por qué digo que es importante? Porque Juan fue uno de los discípulos de Jesús que fue enseñado por Jesús a orar. Y Jesús ahora, Juan mejor dicho, ahora, habiendo aprendido del Maestro cómo orar, le va a enseñar a la iglesia cómo orar. Y él lo que está diciendo está basado en ese modelo de oración que aprendió de Jesús. Y lo que hace es orientar en el final de su carta a la iglesia a la que le escribe cómo tienen que hacer las oraciones. Y fíjese lo que dice en el capítulo 5, verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice, cuando dice allí que creáis en el nombre del Hijo de Dios, no quiere decir que volvamos a creer. El verso 14 va a decir que cuando dice que creáis en el Hijo de Dios es que tengan confianza en la oración. Dice allí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchos del pueblo cristiano cuando lee el verso 15 saltan de la silla y dicen, amén, gloria a Dios. Pidamos a Dios, porque dice allí que sabemos que Él nos oye y cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para un poquito, baja el cambio, lee otra vez el verso 14. El verso 15 hay que interpretarlo a la luz de lo que dice el verso 14. Deliberadamente el Espíritu de Dios movió a Juan a escribir esto. Sí, Dios va a escuchar la petición y la va a proveer, pero si pedimos según su voluntad. Otra vez verso 14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahí es cuando el verso 15 se aplica. Ahí cuando oramos según su voluntad es que entonces tenemos esa confianza que si pedimos Dios va a responder. Nosotros hoy no estamos orando según la voluntad de Dios. Eso de Jesús diciendo, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu voluntad en el cielo como en la tierra, es cuento chino. Ni chino ya es de otro planeta el cuento. Porque realmente hoy no oramos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Cuando usted demanda de Dios ya no está buscando la voluntad. ¿Y qué si la voluntad de Dios es decirle no? ¿Qué si usted le pide a Dios algo y Dios decide no responder? ¿No es esa su voluntad? Pero hay gente que se enoja con Dios porque no responde. ¿Y qué si Dios retarda la respuesta a la oración? ¿Qué tal si Dios decide no mostrarme la respuesta? Hemos orado por almas y a lo mejor nunca la vimos convertirse. A los años a lo mejor aparece esa persona diciendo, sabe que yo conocí a Cristo porque usted me presentó el Evangelio, alguna vez hemos estado orando y no supimos que Dios trabajó con esa persona. Dios nunca tocó la puerta de decir, ¿sabes qué? Esa oración que me hiciste en cuanto al alma ya la respondí. No tiene por qué hacerlo. Lo que Juan quiere es que nosotros tengamos confianza cuando oramos, que Dios va a responder como Él estime necesario. Por eso dice allí, nosotros tenemos esta confianza. Si yo oro, Dios la va a responder. No la va a responder como yo quiero, va a responder como Él quiere. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Pero vuelvo a repetir, hoy nosotros oramos para torcer el brazo de Dios a nuestros caprichos. Y esa es una oración fatídica, es una oración terrible. Por eso entonces es de vital importancia, hermanos queridos, aprender a orar bíblicamente. Si nosotros sacamos del centro de la oración a Dios, no estamos orando como corresponde, estamos orando en falla. Y para un cristiano recién convertido, bueno, uno puede tener cierta comprensión de que no tenga el conocimiento bíblico, la experiencia, ¿no es cierto?, el adoctrinamiento, y entonces se
la voluntad permisiva de Dios va a tolerar ciertas cositas, pero cuando ya llevamos un tiempo en el Evangelio, se espera que hemos estudiado la palabra de Dios, como todo hijo que escucha a su padre, todos sus consejos, y entonces vamos a ir mostrando nuestro respeto por nuestro padre cuando ese hijo va aplicando esos principios morales que un padre le enseña. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. A medida que va pasando nuestra experiencia con Cristo, se espera, y Dios espera, que nosotros escuchemos su palabra, sus consejos, en lo tocante a la oración, por supuesto, algo fundamental, y entonces vamos a ir siguiendo sus pautas y vamos a ir conversando con Dios en una forma más madura, ordenada, bíblica, o como dice Juan, según la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Se dan cuenta qué importante que fue para los discípulos aprender a orar? Y por eso le dijeron, Señor, enséñanos, por favor. Juan le enseñó a sus discípulos, nosotros queremos aprender a orar. Y Jesús le enseñó a estos hombres a orar. Y nos dejó ese modelo no para repetirlo, indico esto, ¿no? Es redundante, pero cuando Jesús le da la oración modelo, tenemos que mirar el modelo en las palabras de Jesús que dijo que no pensemos porque por nuestras vanas repeticiones vamos a ser escuchados. Algunos, yo no sé, la Iglesia Católica como patina en esto, porque enseñan los dos pasajes, pero no ven la relación el uno con el otro. Y bueno, mala exégesis. Hermanos queridos, tenemos que aprender a orar. No es simplemente tenemos que orar. Tenemos que aprender a orar. El asunto es, ¿tu corazón está dispuesto a dejarse dirigir y enseñar por el Señor en el tema de la oración? ¿O vamos a seguir el canto de sirena que están presentando estas nuevas modalidades, ¿no?, que se levantan, que tenemos que decretar, tenemos que demandar a Dios? Dios hizo preciosas promesas y son promesas fieles, por lo tanto demanda a Dios sus promesas. Vamos, querido, a ver, nos sentamos a pensar un poco lo que estamos diciendo. Demandar a Dios sus promesas. No debemos decir, tú me dejaste promesas que no merezco, por gracia. Señor, muéstrame tus promesas por la pura gracia. Yo no lo merezco, Señor, pecador, como se decía el hombre ese que se paraba fuera del santuario. Si te place, Señor, dame de tu gracia. Yo a veces me pregunto, con esto termino. Supongamos que Dios me da la salvación y por alguna razón Dios decide darme la vida eterna y nada más. ¿No merece Dios la acción de gracias? Supongamos que Dios no me da la comida, no lo hace porque dice la Biblia que Dios provee lo que necesitamos. Pero si Dios decide por alguna razón cerrar los grifos de su providencia, me hace pasar por el dolor y el sufrimiento el resto de mi vida, porque Él se estima que de alguna manera eso va a llevarle gloria a su nombre. ¿No pasó eso con Jesús después de todo? No tenía los grifos cerrados, no tenía ni dónde dormir, tenía que vivir prestado. Ni piedras tenía para dormir, vivía en la intemperie, andando de un lado para el otro, murió sin ropa prácticamente, no tenía nada. Le cerró los grifos. La providencia divina puso a prueba a Jesús con el propósito de salvarnos. Si Dios nos da la vida eterna, que no merecemos, y decide no darnos ninguna bendición más, excepto el cielo, la vida eterna, ¿no merece Dios la acción de gracias? Somos tan soberbios de pensar de que Dios tiene la obligación, después de haberme perdonado cuando merezco el infierno, de haberme dado la vida eterna, que Dios tiene una obligación conmigo, con este miserable pecador, de darme su divina providencia. Vamos. Lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que nos da una gota de agua, que sin merecer nada, porque le dimos la espalda a Dios, Dios te da la comida, la casa donde vives, quizás un autito, poder ir a la iglesia sin problemas, doblar las rodillas y conversar con Él de cosas íntimas, de tus secretos, de tus luchas, que puedes ir y decirle a Dios, dame una mano porque estoy metido en un lío. Te necesito, Señor, mi alma tiene sed de ti. Y saber que ese Dios inclina sus oídos y dice, te estoy escuchando. Y no solamente eso, pero antes que me hables, ya tengo la lista de lo que necesitas y tengo todo preparado. El almacén está abierto y estoy mandando por UPS todo lo que necesitas antes de que te acerques a orar. Qué grande que es nuestro Dios. Bueno, aprendamos entonces a honrar a ese Dios a través no solamente de nuestra conducta,
sino también a través de nuestra oración. Esa oración que Jesús nos ha enseñado y que debemos estudiar todos los días para poder entonces honrar a Dios, no honrarnos a nosotros mismos a través de este ejercicio tan importante que es la oración. Bueno, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Cómo se maneja el asunto? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, que no sea repetitiva, porque esto no se trata de un debate. Se trata, digamos, de darle la oportunidad al pastor de que responda a la pregunta, y todos tienen la libertad. No vamos a tomarnos una sola persona. No queremos confrontaciones. Queremos la pregunta clara, tal vez 1 minuto, y el pastor va a tener su tiempo necesario para responder. Si lo quieren preguntar ahora, esto después de los 10 minutos de descanso, va a haber los talleres ahora. Y los talleres es muy buena oportunidad de hacer las preguntas también, si que tienen tiempo en los talleres. Como ustedes quieran, para mí está bien. Si no hay preguntas, Estoy a las órdenes. Los talleres pueden hacer entonces las preguntas. ya, para que se sientan Ok. en esa libertad. Bueno. Ok, gracias, pastor, por